Bien, hoy vamos a volver a hablar sobre la distribución normal. ¿Cuál es el objetivo de volver a hacer un vídeo sobre la distribución normal? Pues el objetivo es que tú puedas resolver cualquier problema de distribución normal, sea cual sea la tabla que tengas. La tabla de la distribución normal, esa que te ha dado el profesor o que te has bajado de internet o que has conseguido en reprografía, es una tabla muy específica y puede tener diferentes formas. El problema que voy a resolver ahora ya lo resolví en otro vídeo. Lo que pasa es que lo resolví utilizando lo que conocemos como tabla de la normal de dos colas. Bien, en este vídeo solamente utilizaremos la tabla de la normal de una cola. ¿Y cómo saber si tu tabla es de una cola o de dos colas? Vamos a verlo. Aquí tenemos la tabla de la normal. Bien, tú tienes que fijarte sobre todo aquí, en esta columna de aquí, donde tienes los valores de z. Si tus valores son solo positivos, como en este caso de aquí, que van desde el 0 y en mi caso van hasta el 3,4, pero podrían ir hasta el 3 o hasta el 3,5, ¿vale? Pues eso es una tabla de la normal de una cola, la cola de la derecha. En realidad esa tabla es de dos colas. Lo que pasa es que nosotros solamente vamos a utilizarla, ¿ves? Que hay valores negativos. Pues vamos a utilizarla simplemente con los valores positivos de la z, ¿de acuerdo? Así que vamos a resolver ese mismo problema, el mismo problema que resolvimos en el vídeo anterior, que por cierto tienes aquí el enlace, de tal forma que si tu tabla es de dos colas, vete al vídeo que está enlazado, y si tu tabla es de una cola, quédate aquí. Así que vamos a resolver ese mismo problema que ya hicimos en ese otro vídeo. En ese problema tratábamos de una variable que decíamos que se distribuía según una normal, cuya media era 125, y cuya desviación típica es 35. Y en el primer apartado decíamos, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que un valor al azar valga menos de 150? De momento es un ejercicio sin aplicar, un ejercicio bastante teórico. El siguiente vídeo haremos un ejercicio más práctico, aplicado a una variable real. Porque, ¿qué es eso de una variable x que se distribuye mediante una normal de esta medida y esta desviación típica? Pues hombre, cualquier variable continua, por ejemplo, podría ser la velocidad de un coche. Se distribuye mediante una media de 125 km/h y una desviación típica de 35 km/h, por ejemplo. Pero en este caso no ponemos nombres, simplemente hacemos una variable x y vamos a hacerlo pues de forma teórica, para en siguientes problemas hacerlo ya de forma aplicada. Bueno, para resolver esto, en primer lugar, lo que hay que hacer es tipificarlo. Así que esto será 150 menos 125 dividido entre 35. Vale, fíjate que hay dos detalles importantes. En primer lugar, el menor, que ha pasado a ser un menor o igual. ¿Esto por qué? Pues porque da lo mismo. En variables continuas, como es todas las variables normales, podemos poner menor o podemos poner menor o igual. Es exactamente lo mismo. Y yo, pues ya por defecto, pongo siempre menor o igual. Y por otro lado, si te fijas, la x ha pasado a llamarse z. Esto es un simple convenio. Normalmente cuando tipificamos la variable ya no la llamamos x, sino que la llamamos z. Bueno, pues seguimos. Esa operación, ¿cuánto da? Lo tengo por aquí apuntado y me da 0,71. Este es el valor de z que tendremos que buscar en las tablas, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a las tablas. Aquí la tenemos y vamos a ir al 0,71. Si este es el 0,7, este será el 0,70 y este será el 0,71. Por tanto, la probabilidad es 0,7611. La voy a escribir aquí. 0,7611. Y hasta aquí no hay ningún problema. Vamos a ver el apartado B. Bien, el apartado B dice probabilidad de que x sea mayor o igual que 150. Bien, en este caso nos dice mayor o igual. Vamos a tipificar. Esto es probabilidad de que z sea mayor o igual que 150 menos 125 partido 35. Es decir, probabilidad de que z sea mayor o igual que 0,71. Bien, hay un problema. Y es que nosotros, cuando miramos en la tabla de la distribución normal, esas probabilidades que tenemos son probabilidades de que z sea menor o igual. Por ejemplo, vamos a la tabla.
Aquí la tenemos. Si yo busco el valor de z correspondiente al 0,55, 50, 51, 52, 53, 54 y 55. Este valor quiere decir que hay un 70% de probabilidades de que cualquier x, o cualquier z en este caso, sea más pequeña que 0,55, menor o igual. Si busco el 1,0, pues quiere decir que hay un 0,84 de probabilidad de que un valor extraído al azar sea más pequeño que 1. Pero ¿qué pasa cuando nos preguntan la probabilidad de que un valor sea más grande que un cierto valor dado? Pues que no podemos calcularlo directamente en la tabla. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues para resolverlo vamos a ver la distribución normal. Aquí la tenemos. La distribución normal, fijaos que lo que yo quiero calcular, suponiendo que esto sea el 0, porque siempre partimos de que está tipificada, y cuando está tipificada el centro es 0. Bueno, pues el 0,71 más o menos estará aquí, a la derecha del 0, porque es positivo. Así que está por aquí, más o menos. Y lo que yo quiero calcular es la probabilidad de que sea más grande que. Por tanto, yo quiero calcular toda esta cola. Sin embargo, yo no lo puedo calcular directamente, porque en las tablas me dan esta otra cola. Lo hemos dicho antes, me dan la probabilidad de que sea menor que toda esa cola. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que tener en cuenta que la suma de las dos probabilidades me tiene que dar 1, es decir, la suma de las probabilidades de toda la distribución normal tiene que dar 1. ¿Por qué? Pues porque la suma de todas las probabilidades de un espacio muestral siempre es 1. Entonces, si yo conozco esta de aquí y quiero conocer esta otra de aquí, pues simplemente tendré que hacer 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 0,71. ¿Vale? Esto ya lo teníamos, era 1 menos 0,7611 y por tanto el resultado final es 0,2389. Muy bien, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Bien, en el siguiente apartado, que es el apartado C, nos piden la probabilidad de que x sea más pequeño o igual que 110. Lo primero que hacemos es tipificarlo. Como siempre, restamos la media y dividimos entre la desviación típica. Y esto me da la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 0,43. Y aquí nos volvemos a encontrar con otro problema, y es que nuestra tabla es solamente de una cola, no existen valores negativos para z en nuestra tabla. Por tanto, nos la tendremos que apañar. Vamos a volver otra vez a la gráfica de la normal. ¿Qué probabilidad queremos calcular nosotros? Pues si el 0 está en el centro, como siempre, el menos 0,43 estará, pues, no sé, más o menos por aquí. Menos 0,43 en la zona negativa. Y queremos calcular la probabilidad de que z sea más pequeño que eso, por tanto, queremos calcular esta cola de aquí. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos números negativos. Bueno, pero lo que sí que podemos calcular es justamente el simétrico, que sería 0,43. Si te fijas, esta cola de aquí es exactamente igual que esta otra de aquí. Bueno, pues calculemos esta cola de aquí. Y esta cola de aquí se calculaba como en el apartado B, como hicimos en el apartado B. Es decir, haciendo 1 menos la probabilidad de que z sea más pequeña o igual que 0,43. ¿Vale? Acuérdate que si todo es 1, y yo quiero calcular este trozo de aquí, pues puedo hacer 1 menos este trozo de aquí. ¿De acuerdo? Por eso de ahí es de donde viene ese 1 menos probabilidad de z menor que 0,43. Así que buscamos el 0,43 en las tablas. Y lo tenemos aquí, fíjate, 0,4, este es ya 0,40, 41, 42 y 43, y es 0,6664.
Por tanto, 1 menos 0,6664, es decir, 0,3336. Muy bien. Y por último, el último apartado. En el apartado D nos piden que calculemos la probabilidad de que un valor cualquiera, x, sea más grande que 79. Así que lo primero que hacemos es tipificarlo. Ese 79 habrá que restarle la media y la desviación típica. Las he borrado, pero eran 125 y 35. Así que si hacemos estos cálculos nos da que z ha de ser mayor o igual que menos 1,31. Y fijaos que aquí tenemos un doble problema. Por un lado, que tenemos un signo negativo. Y por otro lado, que tenemos aquí un mayor o igual. Y recordad que en la tabla de distribución solamente nos daban la probabilidad de que z fuera menor o igual que un valor dado. Por lo tanto, tenemos un doble problema. Vamos a ver si lo podemos dibujar en la distribución normal. Recordad, este es el 0 siempre está en el centro, y por tanto el menos 1,31 pues estará aquí muy a la izquierda, menos 1,31. Y la probabilidad que nos piden será toda esta. La probabilidad de que z sea más grande que ese valor. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos tendremos que ir al valor simétrico, que el simétrico de menos 1,31 es más 1,31. Estará por aquí. Y nosotros en la tabla lo que podremos hacer será buscar justamente la probabilidad inversa, que será toda esta. Y fijaos que tiene la misma superficie, solo que en el otro lado. Es decir, que esto ocupa lo mismo que esto. Solo que está en el otro lado. Por eso es porque es simétrico. Así que esta sí que la podemos calcular. La de menos 1,31. Pues vamos a calcularla. Esto será igual a la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,31. Nos vamos a las tablas y buscamos el 1,31. 1,30 y 31. 0,9049. Pues esto será igual a 0,9049. Vamos a hacer un pequeño resumen con los 4 casos posibles, porque si tu tabla es de la cola de la derecha, lo tienes un poquito más complicado que si tu tabla es de las dos colas. Así que vamos a hacer un pequeño resumen con los 4 casos que hemos visto que siempre serán iguales. En primer lugar, puede ser que te pidan la probabilidad de que z sea menor o igual que un valor a. Bien, esto directamente lo buscamos en las tablas. No hay que hacer nada más. Segundo caso, es posible que te pidan la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor a. Entonces esto lo que tendremos que hacer es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que ese mismo valor a. Y esto ya buscarlo en las tablas. En el tercer caso es posible que te puedan pedir la probabilidad de que z sea más pequeño que un número negativo. Y esto es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que ese mismo número en positivo. Esto ya directamente lo buscas en las tablas. Y por último, el último caso posible es que te pidan la probabilidad de que z sea mayor o igual que un número negativo. Y esto lo que tenemos que hacer es, precisamente, coger el simétrico, la probabilidad de que z sea menor o igual que ese mismo número en positivo. Y ya buscarlo en las tablas. Estos son los 4 casos posibles. Y si tienes cualquier duda, recuerda que puedes entrar en apruebaestadística.com. Así que nos vemos en el siguiente videoblog.